¿Por qué estoy hablando de la izquierda? ¿Y por qué estoy hablando sobre todo de la izquierda empobrecedora y que le hace daño al país? Porque acaba de estar con Pancho de Piérola, nuestra buena amiga Marlene Zárate, que es presidenta de la Fundación Juana López, Víctimas del Terrorismo, pero lamentablemente por cosas, porque las otras entrevistas de Pancho estuvieron muy interesantes, el tiempo se extendió y no queremos que la señora haya venido solamente por 5 minutos, por todo lo que significa además el trabajo de usted, doña Marlene, el recuerdo que no podemos perder y lo que tenemos que seguir diciéndole a nuestras próximas generaciones. Nosotros vamos a pasar, pero la enseñanza de lo que vivimos tiene que mantenerse. Lo que vivimos en tiempos del terrorismo no se puede olvidar, no le podemos negar a nuestras generaciones que vienen olvidarnos o ni siquiera hablar de un asunto tan grave para quienes vivimos esa época del terrorismo. Ya la saludó Pancho, pero igual quería yo saludarla. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por haberme permitido quedarme aquí para poder seguir contando y analizando, pues, ¿no? Lo que nosotros hemos vivido en la época de los 80, en los 90 y aún hasta ahora. ¿En dónde vive usted? Disculpe. En el Callao. En el Callao. Sí, yo soy del Callao. Hay muchos chicos por ahí, jovencitos. Claro, hay muchos que no saben nada de lo que pasó. Por supuesto. ¿Cómo aborda usted una conversación con un chico de 15, 16, 17, 18 años que no, bueno, por errores nuestros que no les hemos enseñado, no tienen ni idea de lo que pasó en tiempos de terrorismo? Mira, con la Fundación hemos ido a colegios, ¿no? Hemos ido a colegios, coordinamos con la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. Ahí tienen una oficina que es Terrorismo Nunca Más. Y bueno, van a hacer las charlas. Pero, por ejemplo, en mi zona, yo vivo en el Callao, en el exfundo San Agustín, Sarita Colonia, por ahí, hay 7 asentamientos humanos. Entonces, a veces se aprovechan los talleres que se realizan. Y bueno, yo me presento y les cuento un poco lo que yo he vivido. ¿Qué cosa es lo que vivió usted? Mi madre fue Juana López, fue la primera presidenta del Vaso de Leche, asesinada por Sendero Luminoso el 31 de agosto del año 91. Sí. Ella fue asesinada en el comedor. Perdón, sería genial poner el titular, por favor. Sería genial que haya un titular en la pantalla. Gracias. Ella fue asesinada cuando se encontraba repartiendo desayuno en la zona, porque tenemos que recordar que en aquella época pues la gente hacía cola por los alimentos. Entonces hacían muchas colas la gente de la zona para tomar desayuno, almuerzo, y este comedor abastecía a los 7 asentamientos humanos. Ok. Entonces mi mamá... Era un comedor grande. Claro, previamente... ¿Cuántas personas llegaban a comer todos los días? Mira, te diré que no tengo en realidad el número, pero las colas eran desde las 3, 4 de la mañana. Ok. ¿No? Para poder alcanzar el desayuno y luego el menú. Ya, pero entonces, ¿tu mamá qué había hecho para que la terminen? Mi mamá, muy aparte de trabajar en el comedor, de ser presidenta del comedor del Vaso de Leche, era dirigente de su zona, era asistenta social. ¿Y cuál fue, digamos, el error, entre comillas, que cometió? Entonces, Sendero entró al asentamiento humano, hacían sus reuniones, hacían sus asambleas para captar a la gente, para captar a los vecinos, ¿no? Porque en aquella época, pues ellos se vendían como... vamos a luchar, bienhechores, claro, benefactores del pueblo. Vamos a luchar el pueblo, sí, claro. ¿no? No podemos permitir que nos sigan explotando, ¿no? Nosotros vamos a ayudarles. Y entonces mucha gente pues la captaban de esa manera, ¿no? Hacían sus reuniones y mi mamá se enfrentaba a ellos. O sea, mi mamá era una mujer de coraje y ella decía, estos terrucos no van a entrar en mi población. Entonces ella en las asambleas se metía y los votaba. Y bueno, dentro de la dirigencia también hubo mucha gente que se pasó a esta gente de Sendero Luminoso. Y bueno, la amenazaron. Dentro de los propios, supuestamente, amigos de tu mamá, o sea, o colegas, gente que había... Sí, la gente de la directiva, gente que era de su entorno. Se volvieron senderistas. Claro, se volvieron senderistas, ¿no? Empezaron a seguir esa ideología. Pero tu mamá, ¿qué cosa decía? No sé si tú la escuchaste, quizás en la privacidad de tu casa. ¿Qué decía tu mamá sobre el sendero? ¿Por qué se enfrentaba así? ¿Por qué los votaba Porque cuando mi había mamá las asambleas? decía que ellos le pedían alimentos, querían robarse, querían que les entreguen los víveres para ellos mandar a provincia y seguir ayudando a la gente que volaba torres, a la gente que ponía los coches bombas, ¿no? Entonces ella decía, es gente mala, porque matan, porque ya habían habido asesinatos, ¿no? Entonces mi mamá decía, no podemos permitir eso.
Entonces, ¿Sabía tu mamá lo que se estaba enfrentando? sí, ¿Sabía lo que le podía sí, pasar? porque te cuento que yo en aquella época, yo ya era mayor de edad y mi mamá me dice cómo puedo hacer para denunciarlos, ¿no? Entonces yo le dije, mamá, no te metas, no te metas porque esa gente es peligrosa. Y ella me dijo, no, es que no podemos quedarnos callados, porque cuando una persona se queda callada y ve lo que está pasando, se vuelve cómplice. Entonces yo no voy a permitir, porque le están destruyendo la mente a toda esta gente que está aquí, que necesita un hogar, porque justo eso era una invasión. Y me dice, y no podemos permitir que los agarren por el hambre, por la necesidad. Me dice, se les puede conseguir, se les puede ayudar, porque en esa época pues la gente económicamente estaba mal, había habido el Fujishock, entonces la gente hacía mucho cola por sus alimentos, entonces me decía, por ahí los quieren agarrar y yo no lo voy a permitir. Entonces ella fue y denunció a Seguridad del Estado y fue con un miembro de su dirigencia y bueno, parece que esta persona lo contó a otro miembro de la dirigencia que ya Como que participaba, un soplón, una cosa inclusive, así. claro, ya ¿La traicionó? participaba, esta persona ya participaba, era un terrorista nato, ¿no? Él participaba en los coches bomba, es más, él era un terrorista, ¿no? Entonces, él le decía, pero deja, sí, que nosotros tenemos que llegar al poder, ¿no? Entonces mi mamá no lo dejó, entonces fue y denunció primero a la Marina, porque vivimos cerca de la base naval, y luego a Seguridad del Estado, ¿no? Entonces, eso fue el pecado, el error, lo malo que ella hizo. Y un día, viernes o sábado, no recuerdo bien, a las 6 de la mañana, ella se encontraba en el comedor y preguntaron quién era la señora Juana. Bueno, le dijeron que ella la que estaba adentro y entraron 3 terroristas, 2 hombres, una mujer, y le dispararon 3 balazos, ¿no? Uno en la pierna, otra que le dio en la cintura y la hizo caer y el golpe y el tiro de gracia en la frente, ¿no? Dejaron sus panfletos, así mueren los soplones mannadas del pueblo, algo así. Y bueno, Mesnadas, ¿no? Que sí, era un término que mesnadas, usaban sí. en ese tiempo para hablar de los soplones. Y bueno, como te digo, ella fue la primera dirigente, ¿no? Ella fue todo, pues, la noticia del momento. Ese día debe haber sido terrible para ti. Claro. ¿Dónde estabas tú? Yo vivía en otro lado, porque como te digo, yo ya y era mayor de edad avisaron y de llegaron a inmediato. avisarnos, claro, a las 6 de la ¿Te mañana. la solías? ¿Te esperabas? No, porque ¿qué totalmente- pasa? Que tú ves las noticias de lo que pasa, pero tú nunca piensas que te va a tocar a ti. Porque tú dices, pues mi familia, mi mamá no hace nada malo, ayuda a la población, se raja por su gente, entonces tú no crees que le va a llegar a pasar algo malo. ¿Quién te avisó a ti? Un chico que ayudaba ahí en el comedor fue a mi casa y nos avisó, entonces nosotros fuimos al hospital. No, él me dijo, le han disparado a tu mamá. Entonces nosotros nos fuimos al hospital Carrión, pero ya mi mamá estaba muerta, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros fue algo muy terrible porque la mamá siempre es el eje del hogar, ¿no? Entonces, yo tuve que tomar, pues, las riendas de mi casa. Cambió mucho mi vida y bueno, pues luego de muchos años, mi hermano menor quedó de 12 años, entonces yo me tuve que hacer cargo de él. Y bueno, luego de muchos años, en el año 2008, me busca Marta Moyano, porque María Elena fue al velorio de mi mamá. Y bueno, me propone, me dice, nosotros tenemos que hacer algo, porque me dice, creo que era el gobierno de Toledo, no recuerdo, y estaban volviendo a juzgar a Abimael Guzmán. Y me dice, lo quieren liberar, y nosotros tenemos que hacer fuerza. Entonces fue ahí que yo me uní al grupo de viudas de la policía, viudas del ejército. En ese tiempo pues éramos muchas las víctimas del terrorismo que salimos y nos íbamos a la base naval, yo vivía cerca, a hacer nuestro lavado de banderas ya.
y a levantar nuestra voz de protesta, ¿no? Marlene, ¿cuál es el error que hemos cometido como país para que la gente, los chicos de ahora no le pones una foto de Abimael Guzmán, sale con toda seguridad, salimos a la calle ahora a hacer una encuesta y muchísimos chicos no lo van a reconocer siquiera? No haberlo contado, no haber seguido contando lo que vivimos. El Estado no hizo su tarea. En los colegios no se hablaba o no se habla hasta ahora, a pesar que ya está la ley que en los textos escolares debe de ir parte de la historia del terrorismo, no un párrafo pequeño, sino debe de ir hojas de todo lo que se vivió. El olvido. Eso fue el más grande error del Estado, que no cumplió su tarea. Olvidó contar la historia y olvidó a las víctimas del terrorismo, ¿no? Porque la fundación yo hice la fundación justamente por eso, ¿no? Porque había mucha gente, y hay mucha gente, que ni siquiera está en un registro de víctimas. Hay mucha gente que dice, ¿por qué a los terroristas los indemnizan con tanto dinero? El Estado tiene que pagar tanto dinero y a nosotros no nos han pagado nada. O sea, yo sé que ninguna indemnización te va a regresar a la familia y que muchas personas dicen, no, ellos son los pobrecitos pero que quieren plata. Particularmente te digo, yo no he cobrado un sol de mi mamá, ni lo pienso cobrar, ¿no? Porque no pienso ayudar a la gente, ayudo a la gente, pero no hemos cobrado ni un sol. Entonces, eso, ¿no? Por eso es que con la fundación vamos a los colegios y muchos de los chicos no lo creen. ¿Cómo que no lo creen? No lo creen, o sea, dice... ¿Cómo así? Dice, ¿eso pasó acá? No, dice, eso no pasó acá. Sí pasó acá. Yo soy una testigo, mi madre fue asesinada. Y es más, hemos llevado... Y no es un caso aislado, no, hay un montón de casos así. Vanessa Quiroga, la niña símbolo de Tarata, hoy me acompaña en la fundación. Muchas veces ella va por la Oficina de Participación Ciudadana y ella da su testimonio. No, ella es un testimonio vivo. Ella perdió una pierna. Una niña de 5 años en el atentado de Tarata. Y así hay muchos que a veces nos pueden acompañar y cuentan su historia, ¿no? Hay algunos chavín que también nos acompaña. Entonces, yo creo que eso se debe de hacer, ¿no? Te cuento algo, hace 2 años, en el Callao hay un parque con un obelisco de Luis Justi, y nosotros fuimos un 21 de abril con el arreglo floral, ¿no? Y ese es un parque donde juegan fútbol, hay muchos jóvenes. Entonces empezamos a regalar el agüita para jalar un poco a la gente y empezamos a contar, ¿no? Le preguntábamos, ¿usted sabe quién fue Luis Justi? Y no sabían. Y empezamos a contarle quién fue Luis Justi. Y hubieron padres de familia que nos decían, señora, ustedes deberían de ir a todos los parques, deberían de ir a todos sitios para que los jóvenes sepan lo que pasó. Porque hay muchos chicos con un pensamiento equivocado que dicen, no, eso lo ha creado el fujimorismo, que no hubo terrorismo y no sé cuánta tontería más. Hay gente que dice eso. Hay jóvenes que te dicen eso, que es bien jalado de los pelos, pero sí. A mí muchas veces me lo han dicho. A ver, doña Marlene, por la gracia de nuestro buen Dios, no caímos en el terrorismo la vez pasada, hace poquito, Por supuesto. con Pedro Castillo y con las cosas que supuestamente iban a empezar a ocurrir en el país. Gracias a Dios eso no ocurrió. Pero no significa que no podría volver a ocurrir en la próxima elección, que terminemos votando una vez más por cosas que se den, por un radical de izquierda, ahora sí un poquito más inteligente, un poquito más estructurado, si usted quiere, que no cometa los errores tontos de Pedro Castillo y ahora sí se entornille en el Perú. El Perú es una especie de joyita de la izquierda radical que todavía no ha podido tener. ¿Qué le dice usted a esos chicos que van a votar y que seguramente se están sorprendiendo con su testimonio y que no sabían que todas estas cosas estaban pasando? Que se informen antes de votar por un candidato. Que lean la historia, lo poco que hay algunos libros que también cuentan la historia de lo que pasó, ¿no? Que ellos pues vean bien por qué candidato vayan a votar. La izquierda no nos va a llevar a nada bueno. Que veamos el ejemplo de los otros países que están destruidos por la izquierda. Uh-huh. O sea, ellos dicen no, que ellos quieren llegar al poder para ayudar al pueblo. No, se ayudan ellos mismos. O sea, ellos se enriquecen y la gente más necesitada, la gente que trabaja el día a día,
¿no? Es la gente que padece los estragos de los gobiernos. O sea, no es algo que uno esté inventando. Claro. O sea, pueden informarse porque hay información, ¿no? Han habido los atentados. O sea, uno no podía salir. Yo en ese tiempo estudiaba periodismo en Versate y Mesa y salía a mis clases y me agarraba el coche bomba, los apagones, ¿no? Y tú no sabías qué hacer. Porque, por ejemplo, si tú pasabas por una calle, había un coche bomba, podías morir, ¿no? Entonces, tenemos que pensar bien y los chicos tenemos que informarlos. Definitivamente es importante que se enseñe en las escuelas, ¿no? La verdadera historia de lo que vivió el país. El país no vivió conflicto armado ni guerra interna, el país vivió terrorismo. Eso es lo que se tiene que contar, no transgiversar el tema. Mucha gente les pesa un poco la lengua decir que en el país hubo terrorismo. Dicen conflicto armado, guerra interna, ¿no? Tenemos un museo de la memoria que cuenta las cosas sesgadas y que no cuenta la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo te diré que en la Fundación hacemos eso, ¿no? Bien, muchas gracias, doña Marlene. Ha sido usted muy amable. Espero que poder tenerla pronto en breve. Creo que Tendencias la va a volver a invitar en breve para que siga usted gracias. contando el Es testimonio. importante. Es Sí, importante por supuesto también que que lo ustedes es. nos apoyen, ¿no? Para poder seguir contando la verdadera historia del Perú. Muchas gracias. Que Dios la Gracias. bendiga. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.